Ok, veo que entraron unos más. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando el otro día. Entonces, si recuerdan, hola Gonzalo, cualquier cosa por ahí, si no se entiende, por favor me detienen y vuelvo a explicar si es que no está claro. Eh, Empiezo porque eh, a las 6 menos cuarto vamos a tener que cortar como para que pueda ir hacia la uni. Y ya bueno, son y 17, entonces para eh, poder avanzar un poquito y no perder del todo el día. Lo último que habíamos hecho es que habíamos creado esta interfaz enumerable, ¿verdad? Que nos permite de alguna forma agrupar comportamiento, ¿verdad? O sea, un comportamiento común de todos nuestros repositorios va a ser de que vamos a querer saber cuántos elementos tiene, con cuántos elementos contamos en ese repositorio. Sin importar de qué tipo sea, vamos a querer saber de cuántos hay de ese, de lo que sea que esté almacenando. Entonces, por eso le llamamos una interfaz enumerable y nuestros repositorios lo implementan, ¿verdad? Eh, Esto, por supuesto, podemos extender el concepto, podemos ir extendiendo y podemos ir haciéndolo cada vez más abstracto, ¿verdad? Y más modular. Entonces, lo siguiente que me gustaría que hagamos es esto que tengo ya como copia por acá, de crear una interfaz, ¿verdad? Repositorio. Esto podría ser una interfaz o podría ser una clase. Es absolutamente decisión nuestra, ¿verdad? Porque eh, les había mostrado que al implementar enumerable, por ejemplo, una cosa que tenemos que podemos lograr es que se comporte como si fuera que estamos usando herencia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos implementar polimorfismo tanto con interfaces o con herencia de clases, ¿verdad? Son dos formas, dos mecanismos que tenemos en Java de lograr lo mismo. Entonces, esto como que ya lo tengo aquí, ¿verdad? Esto ya lo tengo de ejemplo, podemos utilizar esto, pero después podríamos tranquilamente convertir esto a una clase y realmente lo que cambiaría es que esto en vez de que diga interface sería class y en vez de que implementemos aquí estaríamos heredando de esa clase. Una limitación que tiene Java respecto a algún otro lenguaje que anda dando vuelta por ahí es que en Java solo podemos heredar de una clase. No existe herencia múltiple en Java hasta donde yo sé, ¿verdad? Por lo menos hasta la versión 12 que tengo instalado eso no es posible a menos que hayan decidido cambiar de rumbo y en versiones más recientes sí lo estén permitiendo. Pero tradicionalmente, originalmente Java no permite herencia múltiple. Entonces, pero sí podemos implementar varias interfaces. Eso no es un impedimento. Entonces, bien podríamos agregar esta interfaz repositorio también en nuestro proyecto en el que nosotros tenemos, porque nosotros hoy día lo que tenemos es un repositorio para el cliente, ¿verdad? Donde se puede guardar cliente, se puede borrar, se puede verificar si existe, se puede obtener un cliente en base a su ID, obtener la lista de clientes, obtener el índice en el que se encuentra, que esto en realidad es privado, ¿verdad? No importa. Y luego tenemos el método getCantidad, que es el método que estamos implementando de nuestra interfaz enumerable. ¿Ok? Entonces, una cosa que quisiéramos hacer es, considerando que el repositorio cliente tiene estos métodos, ¿verdad? Y es muy parecido a producto que también tiene estos métodos, guardar, borrar, existe y demás, podemos, disculpen, lo que podemos hacer es eh, agrupar comportamiento común, ¿verdad? Entonces vamos a intentar hacer que se puedan manipular estos repositorios de alguna forma bajo un nombre común o bajo un comportamiento común. Entonces, lo que me gustaría hacer aquí es crear esta interfaz nueva, ¿verdad? Vamos a llamarle repositorio, y va a estar
en repositorio mismo, de hecho, en ese paquete repositorio. Y esto es una interfaz. Ahora, de paso, lo que me gustaría que hagamos es, como se pueden fijar aquí, es que queremos utilizar esto como un mecanismo de realizar una interfaz genérica que pueda servir para cualquier tipo de datos, ¿verdad? Entonces, que no esté limitado a algo en particular, a una instancia, a un tipo de repositorio en particular, sino que esté abierto. Y acá nosotros estamos diciendo, quiero que esta interfaz pueda lidiar con un tipo de dato M, ¿verdad? Que M en este caso puede ser que venga de modelo, ¿verdad? Pero esta letra realmente no importa, puede ser E, puede ser X, puede ser T, puede ser lo que ustedes digan, ¿verdad? Eso es un nombre que nos estamos inventando ahí, ¿verdad? Así que M funciona como de modelo, ¿verdad? Entonces es la inicial de modelo y por eso nada más M, pero podría ser cualquier cosa. Entonces, fíjense acá de que en el ejemplo que tengo acá tengo que el repositorio debería tener un método, o sea, pues, tiene acá declarado un método guardar que va a lidiar con tipo de dato M. El tipo de dato M es el que nosotros estamos especificando. Entonces, esto mismo queremos aquí. Voy a copiar estos, ¿verdad? Voy a copiar esto por aquí. Y en el momento que lo pongo, de hecho me va a pedir que importe collection porque tengo una colección por acá, ¿verdad? Fíjense que puedo hacer que sea collection o puedo hacer que sea list, ¿verdad? Eso ya va a depender de cuál es mi gusto, ¿verdad? O puedo ser específico y decir, quiero que sea array list, ¿verdad? Eso ya es una cuestión netamente de diseño, ¿verdad? Cuando nosotros estamos lidiando con esto. Entonces puedo decir, bueno, que sea list, ¿verdad? Entonces, mis repositorios, yo quiero que como mínimo tengan el método guardar, tengan el método obtener por ID y tengan el método obtener list, ¿verdad? Que en realidad yo le llamé de una forma distinta en los repositorios, ¿verdad? Porque yo en el repositorio de cliente, por ejemplo, en vez de obtener lista, le llamé get list, ¿verdad? Entonces, fíjense que lo que quiero lograr aquí es que tengo mi interfaz repositorio, ¿verdad? Que va a lidiar con tipo de dato M y luego con ese tipo de dato M es lo que va a guardar, eso es lo que va a obtener cuando le pase una ID, a obtener por ID. Cuando le digo obtener list o obtener lista o get lista, me va a retornar un list de ese tipo de datos. ¿Verdad? Esa es la forma en la que funciona estos tipos de datos genéricos. Entonces, es como que yo ya estoy especificando acá, ¿verdad? Entonces yo podría decir ya persona, entonces esto va a trabajar con persona, va a devolver persona y una lista de personas. Si digo sillas acá, ok, esto va a guardar silla, devolver silla en base a un ID y va a obtener una lista de sillas, ¿verdad? Entonces, donde sea que vayamos a usarlo, es donde vamos a especificar con qué tipo de datos va a trabajar. Entonces, vamos a hacerlo un poco más simple por ahora. Vamos a ir a repositorio del cliente, ¿verdad? Eh, y acá dice que esto implementa enumerable nada más, ¿verdad? Pero bien podemos decirle también que implemente repositorio, ¿ok? Solo que, ¿verdad? Si repositorio, fíjense que yo podría no pasarle nada para no decir, porque en el momento en el que especificamos que va a trabajar con objetos de forma genérica, si no se especifica, eso va a ser de tipo object. Entonces nuestro repositorio va a ser de tipo object, ¿verdad? Al igual que ocurre con cualquiera de las colecciones o cualquier clase, tipo de datos que ya existe prefabricado en Java. Vimos eso con ArrayList particularmente, ¿verdad? Que creamos instancia de ArrayList. Si le especificamos, es del tipo de dato con el que especificamos y si no le estamos diciendo con qué es, por defecto es object. Entonces ocurre lo mismo aquí. Y aquí lo que nosotros queremos asegurarnos es que en el caso de repositorio cliente, entonces queremos trabajar con cliente. ¿Ok? Entonces esto funciona, reconoce el repositorio de una vez. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo paquete, estamos en carrito repositorio y allí mismo es donde está también mi interfaz repositorio, ¿verdad? Entonces, repositorio como mínimo espera que tenga estos tres métodos. El método guardar,
el método obtener por ID y obtener lista. Entonces de eso se está plagueando acá, ¿verdad? Esto me está diciendo que el repositorio cliente es una clase no abstracta y no está sobreescribiendo el método obtener list que está en repositorio. Guardar ya no se plaguea, ¿verdad? Pero en el momento que yo le puse repositorio aquí, este guardar empezó a mostrar en amarillo porque este es uno de los métodos que yo tengo que implementar según dicta repositorio, ¿verdad? Por repositorio tiene un método guardar que recibe el tipo de dato especificado, ¿verdad? Y no devuelve nada. Entonces, aquí repositorio, yo especifiqué que voy a trabajar con cliente, entonces tengo un método guardar que recibe el cliente y no retorna nada. Es la firma de lo que está especificado en mi interfaz. Solo que para que esto sea más correcto, ¿verdad? A esto necesitamos agregarle el override, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es, estoy sobreescribiendo, en realidad no sobreescribiendo en este caso porque todavía no existe una implementación, estoy implementando el método guardar de la interfaz repositorio. ¿Okay? Entonces eso es lo que estoy haciendo al hacer esto. ¿De qué se plaguea esto? Existing static field en clientes. Yeah. Ok, eso vamos a resolver eso. No es un problema como tal por ahora. Entonces, fíjense que borrar es un método cualquiera. No me sugiere que le agregue override ni nada. ¿Por qué? Porque eso no está acá. De hecho, está en comentario, ¿verdad? Por eso es que no me muestra, el editor no me muestra que necesita un override, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo lo habilite en el repositorio, ahí me va a saltar con que tengo que ponerle un override también. Siempre y cuando cumpla con esta mismísima firma, ¿verdad? Que es, de hecho, lo que tengo por acá, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto, ¿verdad? Ahí en ese momento va a pasar a esto, seguramente me va a decir si es que es lo mismísimo, porque este me dice borrar. De hecho, mi borrar recibe un modelo, ¿verdad? Y sigue siendo aquí un problema porque mi borrar aquí en realidad recibe un ID y no un modelo. Entonces, para que cumpla con eso, lo que necesitamos en repositorio, ahí, es que es tener uno, voy a copiar esto porque después voy a usar también esto otro. Entonces, voy a ponerlo otra vez en comentario aquí. Y aquí lo que voy a pasarle es un in-ID, ¿verdad? Entonces voy a tener algo de la misma firma de lo que tengo acá. Entonces, como esto sí tiene la misma firma, porque es un método borrar que recibe un ID que no devuelve nada, esto sí cumple con la firma, entonces esto queremos agregarle override también. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro esto? Es muy importante que entiendan bien el funcionamiento de esto. ¿Está alguien conmigo en clase? Ok, gracias Gonzalo. Continúo entonces si no tienen preguntas. Eh, o no sé si es muy confuso que ni siquiera saben qué preguntar. Eh, el override es una anotación nada más. En Java, esto es una forma de explicar, eh, es una forma de asignar un metadato a métodos, a clases, a variables en Java, ¿verdad? En Java nosotros podemos proveer información adicional a una clase, a un método, a una variable, agregando una anotación, ¿verdad? Entonces, eh, y existen distintas palabras reservadas para esto. El override en particular se utiliza cuando nosotros estamos sobreescribiendo métodos. Generalmente el override viene de sobreescribir un método para que se recibe. Entonces, acá con esto lo que estoy diciendo, fíjense que tenemos el método toString, por ejemplo, que sobreescribimos en modelo, ¿verdad? Nosotros si nos vamos a cliente
sobreescribe el método toString. Este método, si se fijan acá, cliente extiende de modelo base nomás, ¿verdad? Y si nos vamos a modelo base no hereda de nadie más. Entonces, pero en cliente tenemos un método toString y estamos marcándolo con el override. Fíjense que esto es prácticamente opcional, ¿verdad? O sea, podrían no ponerlo, es solo un warning del compilador, pero igual funcionaría. Sin esta anotación, igual funciona. Ahora, por convención, sí queremos ponerlo. Una vez porque te evita un warning, te evita una advertencia ahí en la consola. eh, Mantenés limpio tu salida, digamos, pues si no, sí te muestra esos warnings. El programa seguiría funcionando, ¿verdad? Pero para evitar que tenga esa advertencia, le agregamos. Y con esto lo que estoy diciendo es, yo estoy sobreescribiendo este método. Esto en cierta forma, ni bien lo miras, te está diciendo, este método no es originalmente de esta clase, ¿verdad? Y existen dos alternativas aquí. Uno es que es de una clase padre y que ya tiene una implementación y aquí yo lo estoy sobreescribiendo. Estoy haciendo que tenga un nuevo comportamiento. Estoy definiendo un nuevo comportamiento para este método. Y la otra alternativa, ¿verdad? Eso es un camino. Usar override cuando sobreescribo el comportamiento de un método que está definido en otra clase, generalmente una clase padre, y en una clase hija como esta, como cliente, yo estoy cambiando el comportamiento con el que vino de fábrica. El otro camino es que esto es un método definido en una interfaz y yo lo estoy implementando, ¿verdad? Igual se marca como override, ¿verdad? Eh, Técnicamente no estamos sobreescribiendo, como les dije hace un momento, porque en la interfaz no tiene implementación. Entonces no estoy sobreescribiendo esa implementación, no estoy cambiando el comportamiento, pero sí le estoy dando un comportamiento, ¿verdad? Entonces el override, viéndolo así desde afuera, es decir, bueno, ok, este método no es definido, no está declarado y definido originalmente en esta clase nomás, sino que viene de algún lado más, o de una clase padre y lo estoy cambiando, o de una interfaz y lo estoy implementando. En el caso del método toString, es un método de la clase object y lo estoy sobreescribiendo. En el caso de guardar, por ejemplo, aquí, que lo tengo en repositorio, estoy implementando porque esto es algo que está en una interfaz. Al igual que mi método que tengo por acá, getCantidad, porque getCantidad, si se fijan, ¿verdad? Esto sí me voy a navigate, go to, a ver si cuál de estos, ninguno de ellos me lleva al método. No debería ser declaración. Otros navegadores le haces clic y te lleva a la declaración. En este caso, este método viene de enumerable, ¿verdad? Entonces, enumerable tiene definido qué cantidad y como yo en repositorio cliente estoy diciendo que esta clase implementa la interfaz enumerable, entonces le estoy dando implementación, le estoy dando cuerpo a qué cantidad y por tanto lo marco con override. ¿Ok? No sé si está claro eso y la suficiente cantidad de vueltas como para confundirles más aún. Ok, entonces eso es en cuanto a implementación, ¿verdad? Sea que sea por herencia o por interfaz. Entonces acá nos toca mirar qué más nos falta, ¿verdad? Porque, bueno, enumerable está ya completito. Entonces el repositorio tiene guardar, tiene borrar, tiene obtener por ID, que en realidad acá nosotros le llamamos, creo que era get by ID o get nada más, ¿verdad? Entonces, vamos a decir get nada más y vamos a cambiar un poquitito la firma de, de nuestro repositorio para que sea get. ¿Ok? Entonces tenemos el método get que dado un ID nos va a retornar algo de tipo M. ¿Verdad? Estando aquí, entonces
esto me va a decir ponerle override, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumple con exactamente la misma firma de lo que está en el repositorio. Y luego tenemos obtener lista, que en realidad nosotros le llamamos getList. Entonces vamos a sobreescribir nomás también aquí. O sea, vamos a cambiarle el nombre para que cumpla con la misma firma. Entonces aquí también, esto ya me va a decir agregarle un override. Entonces le voy a agregar un override también a esto. ¿Ok? Entonces, si se fijan estos métodos, y aquí tengo un método existe que como no tiene override, ya puedo automáticamente asumir de que, este método sí es de esta clase, de la clase en la que me encuentro, la clase repositorio cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto que tiene override acá, o, o es de una clase o una interfaz, ¿verdad? Y lo mismo acá, este no, este sí, esto es privado. Por convención también, ¿verdad? Los métodos privados van siempre al final, ¿verdad? Entonces tenemos como una sección de todos nuestros métodos públicos y todo lo que es protegido después y lo que es privado luego hacia el final, ¿verdad? Que es utilidad nuestra dentro de la clase nada más y entonces que no se mezclen con las cosas que son públicas. Si lo ponemos en documentación o lo que sea, usualmente se ordena luego público privado, pero es mejor por una cuestión organizativa en el código todo lo que sea solo de la clase, utilidad de la clase, ponerlo hacia el final y marcarlo como privado. ¿Ok? Entonces ya tenemos implementado get cantidad que es de enumerable, get list que viene de repositorio, get que viene de repositorio. Existe, todavía no tenemos, entonces eso podemos ir aquí y agregar una firma de esto, ¿verdad? Porque si existe o no dado un ID, también queremos que sea implementado, ¿verdad? Que nuestros repositorios tengan eso. Entonces, vamos a borrar, obtener, y antes de obtener, vamos a poner por acá, vamos a poner así, y le vamos a poner así. Entonces, es la declaración nada más del método, ¿verdad? Todos los que implementen repositorio queremos que guarden, que borren, que verifiquen si existe, que obtenga uno y que obtenga toda la lista. Eso es lo que queremos que ocurra. Entonces, repositorio cliente ahora ya nos va a permitir decirle, ok, arroba override también. ¿Ok? Por supuesto que podemos tener métodos que se salen o de repositorio o de enumerable. Acá podemos agregar otros métodos. No hay problema con eso. Método 1, 2, 3, 4. Aparte tenemos lo de repositorio. Aparte de eso, bueno, añadido, bueno, a lo que ya existe tenemos lo de repositorio y lo de enumerable. Entonces, no hay inconveniente con eso. La idea detrás de tener algo como esto es que estamos unificando comportamientos. Entonces, después, a todos los repositorios, nosotros ya podíamos llamarle, a todos nuestros repositorios ya podíamos llamarle enumerable. Ahora, la cuestión está en que enumerable pueden ser otras cosas, ¿verdad? No solo repositorio. Entonces, decir que repositorio cliente, repositorio producto, repositorio venta son repositorios es un concepto más cerrado, ¿verdad? Entonces, sí son enumerables, pero hay otras cosas que yo puedo enumerar también, que yo puedo obtener su cantidad, ¿ok? Entonces, es una cuestión netamente de diseño, porque yo bien podría decir, tengo una interfaz guardable, ¿verdad? Que solo tiene el método guardar. Entonces, mi repositorio es guardable, es enumerable, o puedo tener una interfaz que es borrable, entonces solo tiene declarado el método borrar. Y muchas cosas pueden ser borrables y muchas cosas pueden ser guardables. Entonces, distintos modelos, distintas clases en mi programa pueden implementar esas interfaces, ¿ok? Entonces, en este caso, yo estoy agrupando nomás comportamientos que quiero que estén en todos los repositorios, lo puse en una interfaz y eso es lo que voy a hacer que implemente cada uno de los repositorios. Pero depende netamente de mí, de cómo yo lo veo, de cómo lo estoy diseñando para que yo pueda partirlo en N interfaces o una sola interfaz o una clase, ¿verdad? Eso ya depende de nosotros. Fíjense una cosa que puede ocurrir acá, es que si yo no tengo el método guardar, por ejemplo, que el método guardar está definido dentro de la interfaz, ¿verdad?
Automáticamente esto me va a mostrar un error porque me va a decir que el método guardar no está implementado. Bueno, entonces lo guardo. Una cosa que puedo hacer es decir, pues yo no quiero implementarlo acá. Yo voy a tener otra clase particular en la que sí se va a implementar. Entonces, si esa es la intención, hay que hacerle a esta clase abstracta. ¿Ok? En el momento en que lo hago abstracta, ahí va a dejar de plagiarse, al menos por ese problema. ¿Verdad? Eso ya no es un problema. Por acá en controlador voy a tener un problema porque acá yo sí estoy usando, bueno, estoy instanciando y las clases abstractas no se pueden instanciar, ¿cierto? Entonces eso por herencia ya lo saben. Entonces sí pueden crear una clase abstracta si quieren, para donde al tenerlo como una clase abstracta, lo que estoy haciendo es que no estoy obligado a implementar los métodos de interfaces o de clases de las que hereda esta clase. Entonces, si esta clase heredaba de otra clase que tiene un montón de métodos abstractos, ¿verdad? Que se tienen que implementar, si otra vez esta clase es abstracta, no es necesario implementarlo. Si puedo implementar los que quiera, pero los que no, fíjense que guardar no está aquí, no está, y ya no se plaguea, no hay problema con eso. Por supuesto, como no puedo instanciar esta clase, ese es el problema que tengo acá, ¿verdad? Entonces, si sí quiero que se pueda instanciar y se pueda usar, entonces voy a tener que sacarle abstract. Y al sacarle abstract, ahí sí ya estoy obligado a implementar el método que me exige repositorio, porque el repositorio tiene una lista de métodos, esos métodos tienen que ser implementados. O sea, eso no es opcional. Hay una forma, ¿verdad? Hay un mecanismo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Con un adaptador donde yo sí puedo decir quiero este método nada más. Pero por regla general, una interfaz define, declara cierta cantidad de métodos en la interfaz y esos métodos, quien sea que implemente esa interfaz, tiene que implementar todos los métodos. ¿Ok? Entonces, como repositorio sí tiene un método guardar, y esto no puede ser abstracto porque necesito instanciarlo para poder usar ya, entonces estoy obligado a implementar el método guardar. ¿Verdad? Con eso, esto se soluciona. Al sacar el abstracto, se puede instanciar y ya se puede usar. ¿Ok? Entonces, y de esta forma, si se fijan, ¿verdad? Cumplimos exactamente con la firma de lo que tiene el repositorio. Esto mismo queremos hacer con el repositorio de producto, ¿verdad? Entonces, producto también ya es un enumerable, pero aparte de enumerable, también quiero que implemente repositorio. Y el repositorio en este caso va a ser de producto, ¿verdad? Entonces, eso en particular va a manejar. Entonces, la interfaz esta, en este momento le estamos diciendo que va a trabajar con producto y ahí en adelante necesito definir los métodos. Entonces, tengo el método guardar que recibe producto, fantástico. Entonces, ahora ya hago así. Eh, entonces, si se fijan en la versatilidad que tiene esto y la flexibilidad que tiene, ¿verdad? Porque si yo no decía acá, ¿verdad? Si yo no especificaba M acá, de alguna forma yo tenía que decir acá que esto es algo, ¿verdad? Entonces acá yo iba a poder decir cliente, por ejemplo, podría decir cliente, pero eso va a limitar a repositorio solo de tipo cliente, ¿verdad? Podría decir producto, pero eso limitaría solo a producto, ¿verdad? O podría decir object, que es la alternativa, y ahí sí podría tener cualquier tipo de objeto, pero object es muy problemático porque es demasiado genérico, ¿verdad? Entonces, una cosa que podría haber dicho acá, como yo ya todos mis modelos heredan de una clase en particular a la que le llamamos modelo base, entonces sí podría haber dicho acá modelo base, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, si digo modelo base, entonces yo estoy guardando un modelo base. Después le paso a un cliente, se va a poder guardar. Le paso a un producto, se va a poder guardar. Esa es otra forma de hacerlo. Pero en el momento en el que le agregamos que sea genérico, esto se vuelve muchísimo más flexible porque no se limita ni a modelo base, ni a producto, ni a cliente, ni esto abre las puertas para que se puedan crear repositorios de cualquier tipo de datos. Yo podría tener repositorio de
array-list, repositorio de arreglos, repositorio de frame, repositorio de, no sé, de lo que se me ocurra, ¿verdad? De colecciones, de colecciones, de colecciones, de matrices, de lo que a mí se me antoje. Esa flexibilidad nos da el hecho de que usemos como genérico. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok, y vamos a tener que cortar hasta ahí porque me tengo que ir a la uni. Así que si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Háganme llegar por correo o en el Classroom. Entonces, si esto no está muy claro o algo de lo que vimos hasta ahora no está claro, eh, tómense el tiempo, estudien un poco y si necesitan algo de asistencia, si necesitan que vuelva a explicar cualquiera de estos conceptos, me avisan y lo vemos en clase con más detenimiento. Me avisan si creen que podemos avanzar más rápido y ver otras cosas ya, podemos saltarnos, podemos ir un poco más rápido. No quiero acelerar demasiado, pero como no preguntan también o realmente esto que suelen decir, o no entienden nada o se entiende todo, y me da un poco de miedo avanzar nomás muy rápido y había sido lo que estaba ocurriendo que no están entendiendo nada. Entonces necesito un poco de retroalimentación de ustedes para saber si eh, esto es muy lento y quieren volar más y ver cosas un poco más complejas aún, eh, o lo vuelvo a explicar, ¿verdad? Entonces, está un poco en sus manos también para ver qué tanto avanzamos con esto, ¿verdad? Porque de avanzar yo puedo continuar y puedo hacer que sea cada vez más complejo, pero sería bueno que avancemos en equipo, en grupo, y no que dos, tres no me entiendan y que el resto se esté quedando atrás, ¿verdad? Eso no sería justo. Así que si no lo quieren hacer en grupo, en clase, escríbanme directamente un correo y vemos, podemos ver. Va a ser difícil verlo caso por caso, pero por lo menos si muchos nos están entendiendo un tema en particular, podemos ver en clase como para hacer un repaso o lo que sea. Pero sí, den su retroalimentación, así podemos ver si estamos bien, estamos mal. O sea, la otra forma de entender esto también es, bueno, tomarles una evaluación y ver dónde están parados, ¿verdad? Porque no preguntan y parece ser que entienden todo, entonces me preocupa un poquitito eso. ¿Ok? Eso es todo de mi parte por ahora. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, gracias.